Bueno, quería actualizar la guía de expediciones que había hecho hace algún tiempo. Considerando que habrá una nueva expedición, he cambiado un poco algunas cosas dentro de los equipos que utilizo, que lo ha hecho un poco más eficiente. Entonces, ya también hay personajes que se han vuelto fundamentales en dos o tres expediciones. Entonces, si tienen esos personajes, lo ideal sería que inviertan en ellos. Ahora, cada uno de los equipos que voy a mostrar tienen en promedio 1 millón de daño en cada expedición. Ya son equipos con muy buena inversión de equipamiento y de molas la mayoría. Así que si no quieren invertir las molas, no es necesaria tampoco. Hay personas que solamente necesitan las molas para la reducción de turno o el aumento de algunos efectos. Y solamente los personajes de daño podrían invertir un poco más si es que lo ocupan en algo más. Pero tampoco es necesario porque aún así podrían hacer daño bastante decente. Entonces yo lo hago porque siempre busco, digamos, optimizar el daño lo más posible, porque hay épocas del mes en que la gente no hace mucho las expediciones, solamente las manda y prácticamente nadie las termina. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Las puedo terminar prácticamente solo algunas. Entonces, o basta con que algunos entren a terminar un poco la expedición y me permite juntar sobre todo material para poder reforjar. Y además también del tema de poder cambiar las estadísticas y todo lo demás, que eso ya es un poco más de suerte, la verdad, porque aunque uno quiera algo, no sale de repente, no sube lo necesario, pero aún así siempre es bueno estar haciendo las expediciones constantemente por el tema de todo lo que uno puede obtener de ellas. Por ejemplo, es prácticamente solo por hacer expediciones en cuanto a los materiales que tengo. O sea, esos 500 que están ahí son netamente por expediciones. Y ya si se fijan, o sea, casi 11.000 de las de conversión que ocupé algo el otro día. Entonces, por eso disminuyó casi 7.000 de Asimanak y Banshee. Prácticamente 10.000 de Golem sin siquiera farmear Golem desde el principio del juego. O sea, desde que salió Golem 13 creo que lo hice un par de veces solamente para y me salió un equipamiento que necesitaba y listo. Y el tema de Wyvern. Entonces, esta bajaba un poco más, tenía casi 4.400 porque estuve farmeando el fin de semana, pero pude mejorar algunas piezas. Entonces, ¿qué me permite eso? Tener siempre disponible en caso cuando salga alguna pieza. O sea, en verdad, si fijan, agotar todo requeriría mejorar más de 20 piezas al mismo tiempo. Entonces, eso siempre es bueno. Ahora, en cuanto a personajes que sí o sí tienen que trabajar para las expediciones, si es que los tienen, Cecilia y Tamarin yo diría que son personajes fundamentales en las expediciones. Cecilia, ¿por qué? La pueden ocupar en tres expediciones. En la expedición de planta, de oscuridad y la nueva expedición de luz. Es el mejor tanque para las tres. ¿Por qué? Aporta primero el tema, con su S1 puede romper la defensa con hasta un 75% de probabilidad si mete los debuff de su S2, que es disminuye el ataque y disminuye la velocidad. El equipamiento exclusivo tiene que ser el de disminuir la velocidad. Además de poder quitar un buff. ¿Por qué eso es importante? El buff de ataque del jefe de planta, los buffs de defensa del jefe de oscuridad y de luz, si los quitan, les hace la vida mucho más fácil, pueden hacer obviamente más daño y sobrevivir más fácil. Ahora, el buff de velocidad es muy importante, porque eso hace que ustedes tomen más turnos que el jefe y puedan hacer mucho más daño fácilmente. Ya recuerden que sí tiene una cantidad de turnos limitadas para poder hacer el daño. Y la S3 que se da inmunidad a todo el equipo y además una barrera de sí misma, la inmunidad ayuda en la expedición de planta y de oscuridad para que el jefe no meta los venenos en la de planta o que no los resete en la expedición de oscuridad, ya ayuda bastante. Ahora, en la de luz no sirve, pero sí sirve para ella, no para el equipo. Recuerden que la de luz necesitan un personaje que se dé buff a sí mismo. Porque si no, el jefe le va a golpear dos veces y además va a meter sangrado por 5 turnos. Eso va a hacer que termine tomando mucho daño. Entonces necesitan a alguien que tenga un buff en el comienzo. Y como ya sale el buff de inmunidad, evita los sangrados. Entonces es mucho más conveniente. Ahora, artefactos que les recomiendo, cualquiera menos Aureus. ¿Ya? Cualquiera de tanque menos Aureus. ¿Por qué? Porque en estas tres expediciones se caracterizan porque tienen una mecánica de daño, ya sea constante o de golpe, como en la expedición de planta, que si no logran tener la inmunización, pierden el 90% de HP. En el caso de la de oscuridad, el tema del debuff de electrocutar es bastante molesto. Y buscar solamente unidades que se puedan limpiar eso, como que tengan una habilidad de no ataque,
no es lo más conveniente, la verdad. Entonces vale más fácil que reciban el daño y que los vayan sanando simplemente con el personaje que ocupan como sanador. Entonces es mucho más conveniente en ese caso. Y en la expedición de luz, una vez que ataca el jefe, ataca al tanque, da un daño extra a los demás personajes. Entonces, si es mucho el daño que toman, ella va a tomar demasiado daño y puede morir muy pronto. El artefacto que mejor viene para las expediciones, pero solamente lo recomiendo si tienen los recursos para poder comprarle en la sala de juicio, es Espada de Cera, que le reduce un 30% el daño que recibe de los monstruos élite o jefes. ¿Ya? Si tienen la opción de poder tenerlo, ideal. Otra opción es Prueba de Valor también, es buena opción, pero es un artefacto que rinde mucho más en PvP. Entonces, ahora en cuanto a estadísticas, todo personaje que genere debuff en los jefes tiene que tener el 85% de efectividad, sí o sí. En cuanto a velocidad, no necesitan que tenga 240 como la tengo acá. Con 220 suficiente. ¿Por qué? Porque tiene que tener una cierta velocidad que le permita circular y idealmente tiene que ser más rápido que los DPS también. ¿Por qué? Porque tiene que, digamos, la mayoría, las habilidades que utilicen tienen que ir antes de los DPS para que favorezcan el daño que van a terminar realizando. Entonces con 220 de velocidad rinde. En cuanto a HP y defensa, no le den demasiado HP. Súbale la defensa a 1500, 1600 al menos y entre 20 a 22k de HP. ¿Por qué? Sobre todo la expedición de luz, que el jefe, el daño extra que hace es en base a la salud que tiene el personaje. Entonces, si le tienen, por ejemplo, un 25, 26 mil, van a tomar más daño todavía. Entonces, eso no es conveniente porque en la expedición de luz, o sea, los DPS no necesitan tener mucho aguante porque se van sanando a sí mismos. Y el jefe no hace mucho daño tampoco. El mayor peligro es el daño extra y cuando si lo hace demasiado seguido. Entonces, en ese caso no es necesario que tenga demasiado HP. Así que 20, 22 mil más que suficiente. Así que si la tienen, inviertan en ella. Se lo recomiendo al 1000%. El otro personaje que sí o sí hay que invertir siempre es Tamarin. ¿Ya? O sea, yo lo ocupo en la expedición de planta, de fuego y de oscuridad. Ahora, además de todo, sabes lo buena que es para el tema de PvE. Y por ejemplo, su imprint incluso es muy bueno. O sea, es en este caso ataque a todo el equipo. Así que sí o sí rinde bastante. No lo ocupen para darle HP ya porque no lo necesitan en verdad. Ya en cuanto a estadísticas, Tamarin ya con 200 de velocidad le rinde. No es necesario que sea tan rápido. Ya como digo, yo la tengo optimizada principalmente para alto puntaje. En cuanto a estadísticas, les recomiendo 1300 de defensa, 14 a 15.000 de HP, no más que eso, 85% de efectividad. ¿Ya? ¿Por qué? Por el tema de que recuerden que con la S1, cuando se transforma, puede quitar un buff. Eso es bueno para la expedición de planta y de oscuridad. Y el 100% de resistencia a efecto es porque el cañón en la expedición de oscuridad tiene cero de efectividad. Pero por cómo se desarrolla la fórmula, en el fondo de resistencia a efecto y efectividad, se le suma 100 de efectividad. Por tanto, para contrarrestar eso necesitan el 100% de resistencia de efecto. Si no, la va a recitar constantemente y no va a rendir, porque no va a poder nunca sanar ni transformarse. Entonces no va a servir en ese caso. El artefacto que les recomiendo es Magahara para las expediciones. Es el que mejor le rinde. A pesar de que en la expedición de planta no sirva porque no puede ganar presteza por el tema del debuff del jefe. Entonces, pero aún así le rinde para las otras dos expediciones. Entonces no es necesario que lo cambien. Ya no necesita algún artefacto en especial para la expedición de planta. Ah, algo que no mencioné, alternativas a Cecilia que pueden ocupar. La mejor alternativa en verdad es Raz. Cumple con todos los requerimientos en las tres expediciones, ya sea en esta, de planta, el lado oscuridad, incluso hasta la expedición de luz. ¿Ya? O sea, Raz es un personaje gratis, si no lo están usando en PvE, perdón, en PvP, ocúpalo para las expediciones, es el que mejor les va a rendir en ese caso, si es que no tienen a Cecilia. Si la tienen, de verdad invierten en ella porque es mucho mejor. Otra alternativa podría ser Lilias, pero Lilias se ocupa principalmente con las habilidades apagadas. Ya que no pueden provocar al jefe. El cleanse a todo el equipo en verdad no sirve en ninguna de las expediciones porque no tienen prácticamente nada que limpiar. Entonces solamente se utiliza por los ataques duales. Así que
O sea, mejor es Raz, ¿ya? Otra alternativa que pueden ocupar a Lilias, por ejemplo, es es en una expedición sin Tamarin. Ocupando, por ejemplo, Cecilia, Cana, Tenebria y a Lilias sin un sanador. En este caso lo que tienen que hacer es ocupar a Cana con Bloodstone, ¿ya? Ahora Cana es el mejor DPS para esta expedición, ¿ya? Enfóquense netamente en el daño. No le buscan efectividad por el dispel de la S3 porque ya tienen un dispel en Cecilia y en Taurin. Entonces ella tiene que hacer el daño. Ella es el principal objetivo que tiene. Ahora, ¿qué es lo bueno de ella? Que porque se puede dar, primero, buff de ataque con la S3, que es muy bueno. Un buff de velocidad para todo el equipo. Y su pasiva le da un extra de velocidad. No tiene que ser tan rápida. ¿Ya? Con un 180, 190 de velocidad ya le rinde pero perfecto. Así que enfóquense en el daño. Como tiene una velocidad base bastante decente, yo la puedo ocupar con bota de ataque. Entonces eso hace que tenga tanto ataque en el fondo, casi 4300. Y el artefacto que recomiendo sí o sí es Bloodstone por un tema de consistencia, ¿ya? Y que incluso pueden ir sin sanador. Ahora, pueden ocupar artefactos de daño también, pero es el artefacto que permite mayor consistencia dentro de la expedición. Ahora, el otro personaje tiene que tener, en este caso, un debuffer que también sea como un sub DPS. La mejor opción es Val de fuego. Tenebria sería la segunda mejor opción. Ahora, ¿cuál lo ocupan? El que ya tengan, el que hayan invertido. Si ya invirtieron en Tenebria hace tiempo, ocúpenla a ella. No inviertan en Val porque cumplen exactamente la misma función y rinden de la misma manera al final. ¿Ya? Val rinde mucho mejor si no han invertido ninguno de los dos. Pero por ejemplo, si han invertido daño en Tenebria con Mogolas o tienen algún equipamiento ya para ella, ocúpenla. No se enfoquen en tener a Val porque, como le digo, eh, son lo mismo. O sea, en la tercera habilidad los dos pueden romper la defensa. La segunda habilidad, Tenebria da el buff de speed. Val, si no me equivoco, es la tercera o la segunda, no recuerdo exactamente. Pero tienen los mismos debuff. La gran diferencia es que Val, su primera habilidad es considerada un ataque en área. Por tanto, al ser considerado un ataque en área, hace mucho más daño al jefe. Tenebria no. Y los cooldowns de Val son más cortos. Pero eso lo pueden solucionar en Tenebria ocupando Cetro de Ética, que es el artefacto que sí o sí tiene que tener para esta expedición. A Val le permite una mayor flexibilidad que pueden utilizar Caladra para más daño, incluso Violín o el mismo Cetro de Ética también para que constantemente circule sus habilidades. O sea, tiene más opciones en ese caso. Tenebria sí o sí tiene que ser con Cetro de Ética. Y si solamente van a ocupar a sus DPS en una expedición, no en más de una, 85% de probabilidad crítico y listo. No es necesario que tenga más porque no es necesario, es solamente perder estadísticas. A no ser que sean las expediciones de luz oscuridad, que ahí sí o sí tiene que ser el 100%, digamos. El principal problema con Tenebria es conseguir la efectividad, porque no tiene ningún despertar de efectividad. Pero por eso, digamos que no tiene tanto daño como quisiera, pero rinde bastante bien. Ahora, en cuanto a velocidad, le recomiendo 200 de velocidad. Con eso rinde bastante bien, ya que sea más rápida que Kana, ya que eso es lo importante. Porque si no, Kana va a ir sobre ella y es ella la que se encarga principalmente de romper la defensa. La S1 Cecilia es más que nada un apoyo en ese caso. Ahora, para la expedición de fuego, si se fijan, ocupo a Tamarin también, ya por lo que ya le había comentado. Ahora, el tanque que mejor rinde en esta expedición yo creo que es Tywin, ya por sobre Kraus, perdón, por sobre Rose, ya es el que mejor rinde. ¿Por qué? Porque el DPS que mejor rinde para poder quitar al jefe de la postura ofensiva no es Luna, no es Elena, es Lorina. ¿Ya? Porque cuando pase ella le voy a explicar el tema del funcionamiento, porque hace que tome todo, prácticamente toma los 6 turnos enseguida para quitarlo de la postura ofensiva. Entonces, ¿cuál es la ventaja con eso? Cuando Tywin empieza, utiliza la S3, ¿ya? Le rompe la defensa al jefe. En mi equipo después viene Luluka, que también puede romper la defensa con la S3, y va el jefe, ya que tiene APP unos 180 de velocidad. Y después de eso viene Lorina.
Ahora, Lorina va a empezar a atacar con la S1 constantemente, va a tomar sus 6 turnos, va a activar su pasiva al máximo, va a hacer mucho más daño porque el jefe tiene rota la defensa. Si usan a Rose, que da buff de ataque, el jefe les quita el buff de ataque cuando utilice la S3 y van a terminar haciendo menos daño. Por eso es preferible el romper la defensa al buff de ataque en este caso. Ahora las estadísticas se fijan, 85% efectividad, ¿ya? Y 240 de velocidad lo tengo, como les decía, por un tema de optimización, pero 220 rinde igual. Prácticamente las mismas estadísticas que Cecilia, o sea, tienen la misma estadística de base, así que tampoco es tan difícil poder armarlos. Tienen muy buena velocidad de base los dos, pero Tywin necesita más HP que defensa. 1300 de defensa porque es como un mínimo que rinde bastante bien para reducir el daño. Pero ¿por qué lo tengo con 26.000 de HP a diferencia de Cecilia? Porque lo llevo con Aureus. Como llevo a Lorina y a Tamarin, que no son de elemento agua, toman más daño del jefe. Por tanto, para que puedan sobrevivir, necesito que Tywin tenga Aureus. Ahora, no necesitan que el Aureus esté más 30. Basta con que esté más 15. Con eso ya les rinde. Si lo importante es que ayude un poco a que Lorina pueda sobrevivir sobre todo. Porque Tamarin no lo necesita tanto en verdad, porque ella ya tiene un aguante bastante decente, entonces el jefe no le va a meter un one shot. Así que en cuanto a eso rinde bastante bien ella de base. Ahora, el personaje de buffer sub DPS, aunque casi DPS principal también dentro de esta expedición, que sí o sí recomiendo es Luluka. ¿Ya? Ahora, ella en el kit que tiene para romper la defensa en la S1 y en la S3. Además que la S3 le aumenta el ataque cada vez que la utilizan. Y la S1, además de romper defensa, el equipamiento especial le permite una probabilidad de ataque doble. Entonces, o tiene más posibilidad de romper la defensa, o bien ya es un daño extra bastante mayor. Entonces, sí o sí, es el mejor. Pero, entonces, ahora, en cuanto a estadísticas, lo que les recomiendo es 200 de velocidad. ¿Ya? Igual que como le había hablado antes de Tenebria. Porque tiene que ser mucho más rápido que los DPS en este caso. Ya para poder ir rompiendo la defensa constantemente. Y la S2 ayuda bastante a que sobreviva el resto del equipo. Porque como Tywin va a recibir más daño por el hecho de Aureus y los ataques dobles del jefe, el darle una barrera y un buff de defensa ayuda bastante. Y a la orina sobre todo, para que pueda sobrevivir. Y bueno, lo que les comentaba de estadística, 200 de velocidad, 85% de efectividad, de probabilidad crítico también, porque solamente lo ocupo en esta expedición, no lo ocupo en otra. Entonces el resto en daño. Artefactos, ¿ya? El artefacto que mejor le viene es caladre. En este caso yo el caladre que tengo al máximo y no tengo otro, lo ocupo en otro personaje de otra expedición que lo necesita más, pero es sí o sí el ideal. Pueden ocupar cualquier otro de daño, sea por ejemplo bandera de la victoria, en este caso la hoja antigua, que solamente aumenta el daño y la habilidad básica, pero igual ayuda bastante al rendimiento, es algo provisorio que tengo. ¿Ya? Y lo otro, ya sea, aunque sean DPS, traten de tener algo de aguante, o sea, 900 a 1000 de defensa y entre 9000 a 10.000 de HP. ¿Por qué? Porque si no los jefes les pueden, aunque les hagan un poco menos daño por el tema elemental, igual les pueden meter one shot si no tienen cuidado, si lo tienen con demasiado poco aguante. Entonces traten de mantener algo así para que por lo menos puedan sobrevivir. Ahora, la DPS prácticamente principal y que más rinde la expedición por su mecánica es Lorina. ¿Ya? Luna puede tener más daño, pero no rompe tan fácilmente la postura ofensiva del jefe y a la larga Lorina termina generando más daño por eso. ¿Ya? ¿Por qué? Por su pasiva y por su primera habilidad. Gana 25% de presteza cada vez que usa la S1. Ahora, el jefe, cuando está en postura ofensiva, aumenta la presteza un 300%. En el fondo, se la aumenta 3 veces. Por tanto, como tiene 25%, le da un extra de 75%, llega al 100% y ella toma los turnos seguidos. O sea, cuando se utiliza la habilidad, ocupa la S1, toma los 6 turnos seguidos, quita al jefe de la postura ofensiva, como le había comentado antes, ya le había roto la defensa. O Tywin o Luluka le hace bastante daño. Y al tomar los 6 turnos seguidos, permite que se active su pasiva.
Que significa aumenta el ataque por un 15% cada vez que ataca. Se puede juntar hasta 5 veces. Por tanto, es un 75% extra de ataque una vez que atacó 5 veces. Y como esto le permite poder hacer los 6 turnos de uno para quitarle la postura ofensiva, o sea, ya ganó el 75% de ataque extra. Y como gana bastante presteza con su primera habilidad, no necesita tanta velocidad. Ya si te fijas, le tengo con 150 de velocidad. Aguante, ya lo que le decía, 1000 de defensa, casi 11.000 de salud. Mucho daño, sí o sí tiene 100% de probabilidad de crítico, pero no es difícil porque su imprint es de probabilidad de crítico, entonces ya ahí tienen un poco más de estadística. Y daño, obviamente bota de ataque, ¿ya? No necesita mucha velocidad porque ella va ganando 25 de presteza cada vez que utiliza su primera habilidad. La ocupo con las habilidades apagadas, ¿ya? Por eso la utilizo con el artefacto de hoja antigua, ¿ya? La S3 es buena, pero me rinde más que esté utilizando constantemente la S1 para que gane presteza continuamente. Así que es, o sea, es un personaje de 3 estrellas, que lo dan gratis. Les recomiendo que inviertan en ella. Ya para esta expedición es la que mejor rinde en cuanto a daño constante, ya más que cualquier otro. Ahora, no necesariamente tiene que tener esta estadística que tiene un daño bastante significativo, pero sí les permite que sea mucho más fácil la expedición. La expedición de agua es la que es distinta al resto, porque para que esta rinda el mejor equipo, no necesita tener un tanque al frente. Roana es la mejor opción. ¿Por qué? Porque este equipo de velocidad lo que busca para poder sanarse es golpear al jefe varias veces para que él contraataque y de esta forma Roana utiliza su pasivo y sana rápidamente a todo el equipo. Ahora, en cuanto a las estadísticas de Roana, tiene que tener mucho guante y mucha defensa. Esto de 2400 de defensa, 23.000 de salud y el resto da exactamente lo mismo, solamente HP y defensa, no necesitan absolutamente nada más, ni resistencia a efecto, ni velocidad, nada. Y con esto apenas sobrevive algunas veces. Ya, o sea, depende mucho de que su equipo sea rápido para poder atacar al jefe. Ya, porque si les mete dos críticos seguidos, por ejemplo, ya muere y, por ejemplo, en este caso, lo bueno es que revive con su S3, pero aún así el jefe le pega bastante fuerte, ya, por el tema de que cuando no es un, eh, digamos, un caballero el que está al frente, recibe daño extra, entonces sí o sí la puede matar. Así que esto es como el mínimo que necesita, ¿ya? Ahora, para ello tengo, por ejemplo, defensa, salud, salud y muchos subs de defensa plana. Ya la defensa plana es una subestadística bastante infravalorada, pero rinde demasiado para poder, digamos, subir la defensa sobre todo. Ejemplo, aquí tiene 79 de defensa plana y 24% de defensa. Este personaje, si no me equivoco, tiene APP unos casi 700 de defensa. Por tanto, aquí ya tienen como un 11, 12 extra de defensa, haciendo lo que son una pieza de 36% de defensa. Acá, en este caso le di salud plana. Y acá también 70 de defensa es como un 10% más, por tanto sería un 28% de defensa. Es una de las formas que pueden hacer rendir la defensa de buena manera. Ahora, en esta expedición necesitan un DPS, un buffer de velocidad y un buffer de ataque. Ahora, si se fijan, son dos personajes de 3 estrellas con cambio de especialidad que rinden excelente. En este caso es Rusit, ¿ya? Que dentro de las cosas que le permiten rendir tan bien es el hecho de que da presteza y da velocidad. ¿Ya? Esto es necesario que cuando el jefe empieza, ataca al DPS de mayor ataque, perdón, al personaje de mayor ataque, que normalmente va a ser el DPS obviamente, y le genera el tema de fatiga, que eso disminuye su velocidad a cero. Ahora, si le dan este bufo de velocidad, algo de velocidad le van a dar. Por tanto, va a empezar a tomar algo de turno, pero muy lentamente. El hecho de que le den presteza también ayuda a que se acerque a tomar turnos, porque una vez que toma turnos se limpia el debuff de fatiga. Ahora, tiene cooldowns bastante cortos, significan este de 3 turnos solamente, entonces es fácil que pueda rotar. Y la S2 es bastante buena porque disminuye el ataque. Este, como le había comentado antes, otro buff, perdón, un debuff bastante bueno
porque como le decía, el jefe pega bastante fuerte y puede matar a Roana. Si le colocan el debuff de disminuir ataque, están prácticamente a salvo. Muy difícil que la mate cuando le genera este debuff. Lo único malo es que no hace un 100% de probabilidad, pero puede rendir bien. Y con la primera puede disminuir la velocidad. Ahora, lamentablemente, por la mecánica de este jefe, de que cuando lo golpean cierta cantidad de veces, en este caso 6 veces, les contraataca, eso ayuda a que se puedan sanar. Pero también se disminuye en un turno los debuffs. Entonces, no hay que enfocarse mucho en esos debuffs más que en el tema de romper defensa para poder hacerle daño. Ya, porque aunque le pueda meter este debuff, se va a limpiar y aún así va a poder seguir tomando turnos y atacando de la misma manera. En cuanto a estadística, recomiendo 220, 230 de velocidad con Rusid, cosa que no es difícil porque con el cambio de especialidad tiene una defensa base, perdón, una velocidad base bastante buena, ya el aguante que ya le había comentado y 80, en este caso por este equipo basta con 80% de efectividad, ya porque Helga dentro de su árbol de runas tiene una que le da 5% de efectividad al resto del equipo. Entonces con 80 ya funciona. Y el resto, el daño que puedan tener. O sea, no es un personaje que vaya a hacer daño, pero todo lo que pueda hacer ayuda. ¿Ya? Por eso es que lo tengo con algo de daño. El buff de ataque y sub DPS, en este caso, Helga, es muy buena. Hace mucho daño también en sus habilidades. Tiene cooldowns bastante cortos. Y por su mecánica de extenderse los buffs, rinde perfecto. 200 a 210 de velocidad rinde bien. De hecho, con 200 ya rinde bastante bien para la expedición. El 85% de efectividad, no estoy seguro si su árbol de runas le afecta a ella misma ese 5% de efectividad. Así que fui por el 85 más que nada por un tema de seguridad para disminuir lo más posible la RNG. El 85% por el crítico, todo el daño que puedan. En este caso al final terminé haciéndole el imprint propio. Esos 140, porque esos 8 de velocidad no ayudan, pero no eran fundamentales, la verdad. Y el 144 ataque es bastante, o sea, en el caso de ella es como un 12-13% extra de ataque. Así que rinde bastante bien. ¿Ya? Y en cuanto al artefacto, no les recomiendo Border Coin. ¿Ya? Muchos lo usan con eso. ¿Por qué? Porque después de que lo utilice las 2, 3 veces que se puede hacer, va a tener más ataque que su DPS principal. Y cuando el jefe haga su habilidad y le ponga fatiga, le va a dar fatiga a Helga. ¿Ya? Y eso va a desarmar completamente la expedición. ¿Por qué? Porque con su segunda habilidad ya tiene muchas cosas que ocurren con la segunda habilidad. Primero, romper la defensa, ya que llega a un 80% cuando todo el equipo es de planta. ¿Ya? Por eso este equipo es muy bueno en cuanto a su mecánica. Ya ella gana mucho beneficio cuando todo el equipo es de planta. En este caso, en vez de 60, pasa a ser un 80% de probabilidad de romper defensa. Extiende sus buffs por un turno cuando es un golpe crítico, que el golpe crítico va a ser siempre en las expediciones, y además hace que el aliado de mayor ataque gane presteza. Ya creo que si no me equivoco es un 30% aproximadamente. Ahora, ese ganancia de presteza se puede aplicar a ella misma. Por tanto, si ella termina siendo la de mayor ataque, no van a tener como poder sacar fácilmente al DPS principal de la fatiga. Entonces, por eso no recomiendo Border Coin. En este caso, Bandera de la Victoria es muy bueno, hace que tome menos daño y que haga mucho más daño. Cualquier otro artefacto de daño ayuda, pero este es un buen artefacto si no lo están ocupando en alguna otra cosa. Ah, y lo otro que se me olvidó mencionar también es que a pesar de que ella da el buff de efectividad, si quieren consistencia, no dependan del buff de efectividad, ¿ya? O del buff de crítico que ella misma se da. Porque algunos la arman con 35% de probabilidad de crítico, esperando que se active el buff de probabilidad de crítico que tiene cuando está en más de 70% de HP para poder hacer daño. Si dependen de esos dos, no van a tener consistencia. Puede que puedan hacer mucho más daño, pero la consistencia va a ser mínima. ¿Por qué? Porque el jefe pega fuerte y la puede dejar bajo el 70% de probabilidad crítico fácilmente. ¿Ya?
ocurre, me ha pasado algunas veces, entonces de hecho ni siquiera le subió las runas en el árbol por eso mismo. Y el tema con la efectividad, imagínense lo siguiente, si todos sus personajes, ya sea Helga, Rusit, en este caso Sid, o el otro personaje de PS que utilicen, dependen del boost de efectividad, ¿qué pasa si Helga utiliza su tercera habilidad y justo el jefe hace su ulti, que además de darle fatiga al DPS principal, también dispelea todos los buffs? Que les quite el buff de ataque no es tan terrible porque aún así van a poder hacer daño si tienen las opciones de romper defensa, pero si les quita el tema de la efectividad no van a poder romper la defensa de ninguna manera, porque con 35% de efectividad es muy poco. Ya no se acerca siquiera a que puedan meterle debuff al jefe, tendría que ser prácticamente de suerte nomás en ese caso. Entonces no lo recomiendo por un tema de consistencia, principalmente por eso. Por esa misma manera es que así lo tengo armado de esta forma. Lo primero, el imprint, prefiero dárselo a él que a todo el equipo el tema de velocidad, porque el equipo no lo necesita. Ya es mucho mejor, dénselo a él. ¿Por qué? Si se fijan, también lo tengo con 85% de efectividad. En este caso también solamente basta con 80, igual que Rusin. Pero ¿por qué? Por un tema de consistencia. ¿Ya? El buffo que le dieron es bastante bueno porque su S3 hace un daño brutal cuando tiene buff de ataque y buff de velocidad. Así que ya no hay que usarlo con las habilidades apagadas para que se active el tema de poder ganar el buff de velocidad y estar constantemente, digamos, usando el ataque mejorado, el ataque principal. Ahora, en cuanto a las estadísticas de Sid, ya igual que Kana, como él va a estar siempre con buff de speed, ya por su mecánica, recuerden que cada vez que hace un golpe crítico, ya va a ganar velocidad y además que un buff random. Ahora, si se fijan, también puede ganar buff de efectividad, por lo que les comentaba antes. Por tema de consistencia, denle efectividad desde antes. Es mucho más fácil. Como siempre va a estar con buff de velocidad, va a tener su ataque mejorado y va a poder estar constantemente rompiendo la defensa. Entonces eso hace que rinda mucho mejor la expedición, es bastante mucho más consistente y por eso lo tengo con efectividad de base. Y como le decía, como está constantemente con buff de velocidad, con 180, 190 de velocidad, rinde más que bien. No necesita más que eso. El resto, como decía, efectividad y daño. Por eso es que le tengo también el imprint a sí mismo, porque si no sería difícil llegar a todas estas estadísticas. Lo tengo con bota de ataque, ¿ya? Ahora, como así tiene muy buena velocidad base, se fijan, 7 de velocidad, no tiene velocidad, 2 de velocidad, 11 de velocidad sería la pieza que más tiene, esto 3 de velocidad, y aquí ni siquiera tengo velocidad. Por tanto, para llegar a 180, 190, en verdad no es difícil, basta con set de velocidad, nada más. El resto enfocado en daño. Así como está, como le digo, la S3 hace un daño brutal. Y el tema del artefacto, sí o sí, 2 débil. ¿Ya? Si ataca dos veces con la S1, hace un daño bastante potente. ¿Por qué? Porque el romper la defensa no es con probabilidad acá. O sea, sí o sí va a romper la defensa a no ser que se lo resistan. Por tanto, si activa el 2 débil, hace mucho más daño. Y si tienen suerte y activa, por ejemplo, el bufo de daño crítico, o sea, ya en esos dos ataques podría ser incluso hasta 100.000 de daño en algunas ocasiones. Entonces, rinde muy bien. Ahora, alternativas dentro de este equipo, en verdad, estos tres, yo diría que es prácticamente imposible poder reemplazarlos por cómo funcionan sus mecánicas. Rohan no la pueden reemplazar. Helga, por el buff de ataque, por romper la defensa y por la presteza que le da también al DPS principal, casi imposible. Buff de velocidad con Rusi que tenga tan pocos turnos, que sea tan constante. Y los otros de buff que aporta, eh, tampoco. Ahora, el DPS sí se puede reemplazar en este caso. Si no tienen así o no han invertido en él, o no quieren invertir en él, la otra opción es RAM, el personaje de colaboración que dieron que es gratis, ¿ya? Porque también va a tener mucho daño por el tema de su pasiva que le da ataque extra. Ahora, si recibe igual debuff de fatiga, igual pierde presteza con eso. Ya cuando el jefe después contraataque para quitar presteza, ahí no ocurre. Pero sí le va a dar el buff de fatiga y se va a reducir su presteza al 20%. Así que no se extrañen que ocurra eso.
Lo bueno que tiene RAM también es el hecho de que tiene un imprint de efectividad, si no me equivoco, rompe la defensa por 2 turnos con la S3, ¿ya? Y la S1 también tiene un daño bastante decente. Ahora, sí es mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que le comentaba antes, como el jefe se va a ir reduciendo en un turno, los debuffs cuando lo atacan las 6 veces, Sid está constantemente atacando con la S1 y rompiendo la defensa. Y cuando hace daño con la S3, ya sea, aunque no le hayan roto la defensa, igual hace un daño bastante decente, bastante fuerte. Entonces, es el personaje que recomiendo. Yo creo que muchos han invertido en Sid desde el principio. Ahora, las otras dos expediciones ya son un poco más complicadas por el tema de las mecánicas que tienen y porque hay un mayor requerimiento para los DPS, que es el tema de tener el 100% de probabilidad de crítico. ¿Ya? Ahora, si no, la otra opción que tiene es que en sus tanques, en este caso, en el de oscuridad y de luz, se fijan el tanque de Cecilia. Como les comenté antes, no requiere ningún artefacto en especial, así que lo que podrían hacer es usar el artefacto Midnight Bloom, el que da probabilidad de crítico extra a todo el equipo, para poder, digamos, compensar un poco la probabilidad de crítico en sus DPS, para que sea más fácil poder armarlos. ¿Ya? No necesitan ningún artefacto en especial, si ocupan ese artefacto, viene bastante bien, les baja bastante el requerimiento de estadísticas. Y como la van a ocupar en estas dos expediciones, a Cecilia, o sea, rinde bastante bien. ¿Ya? Ya hablé de Cecilia y de Tamarin. Ahora, en la expedición de oscuridad, personaje ideal para poder hacerla fácilmente es Cerise. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Tiene primero el tema de disminuir la velocidad. ¿Ya? Con la S3. El, restrict, el restringir no sirve, pero el disminuir la velocidad sí. Puede aplicar el anti-buff. El stunear no sirve, pero el anti-buff, ¿por qué es importante en esta expedición? Porque después de una de las habilidades del jefe es darse un buff de defensa. Entonces, si utiliza esta habilidad, nunca se va a poner el buff de defensa. Porque Cerise circula tan rápido que constantemente va a estar utilizando esta habilidad. Aun cuando el jefe se limpia, cuando utiliza la S3, se limpia todos los debuffs. Cerise, lo más probable es que ya tenga el turno de nuevo. Entonces, en ese caso, es muy conveniente. Y bueno, obviamente una vez que utiliza ha utilizado la S3, la S1 da un ataque dual, además de darse presteza a sí misma, entonces circula bastante rápido. En cuanto a estadísticas, ya la series que utilicen en PvP. Si no la utilizan en PvP, denle 85% de efectividad, toda la velocidad que puedan, ya, o sea, ahí ya da lo mismo y no necesitan ninguna otra estadística. Ya, con eso les basta. El artefacto, sí o sí, Miss Confire. Ya, no pueden ocupar otro. Porque este es el artefacto que le va a rendir en cuanto a romper la defensa. Si bien Cecilia puede hacerlo con el tema de la S1, necesitan por lo menos unos dos personajes que puedan romper defensa para que las expediciones sean consistentes. ¿Ya? Y esta es la serie que ocupo en PvP en ocasiones, así que no le cambio nada en verdad cuando lo utilizo. ¿Ya? Rinde de la misma manera. Ahora, en cuanto a dos personajes para romper defensa, para que sea consistente, si fijan, tengo acá Tenebria, Cecilia, pueden romper defensa. En la expedición de fuego, Luluka y Tywin. En la expedición de agua, Sid y Helga. En la expedición de oscuridad, Cecilia y Cerise. Ahora, en cuanto a DPS principal para esta expedición, yo antes usaba a Landy. Landy rinde bastante bien, pero como la tengo con una construcción de PvP, no rendía tanto en cuanto a daño. A veces podía hacer mucho daño, entre 1.000.000, 1.100.000, pero a veces era 700.000. O sea, si estaba buscando tener un promedio de 1.000.000, no rendía bastante bien porque estaba armada más para PvP. Y lo que tiene Landy, eso sí, que aporta es el tema del buff de velocidad. No hay otro personaje que pueda, digamos, rendir al mismo nivel con el buff de velocidad. Y en cuanto al daño que hace, por su pasiva, que se aumenta el daño constantemente, o sea, hasta 3 veces, y es un 60% extra, que es bastante. Entonces es difícil otro personaje que pueda hacerlo, pero si tienen a Churi, Churi rinde mucho mejor que Landy para esta expedición. ¿Ya? Ahora, yo lo tengo con las molas al máximo, pero no es necesario, basta que utilicen molas en la S2 y en la S1.
Ya es lo único que necesitan. ¿Por qué? Porque cada vez que haga un golpe crítico van a ganar 25% de presteza todo el equipo excepto él. ¿Ya? El otro es daño principalmente, las otras dos habilidades. El tema de los venenos no sirven porque no se le pueden aplicar al jefe. Pero yo lo ocupo rápido, con bastante daño, ya un daño bastante decente para él. Y con Rosa Jargana, cosa de poder, digamos, cuando hace los ataques duales que van a venir de Tamarin, sí o sí con él, probabilidad de ataques duales con Cecilia por el artefacto, y que Ceris pueda hacer ataques duales con él. Entonces, si fijan, hay una mecánica de ataques duales en el equipo para que todos estén constantemente ganando presteza. Claro, excepto Churi, pero eso va a hacer que todo el resto del equipo circule rápidamente. Si circulan rápidamente, tienen las opciones de que Cecilia active su S3 para proteger al equipo, la S2 para disminuir al jefe y la S1 para romper defensa. Ceris constantemente manteniendo los debuffs y haciendo ataques duales, y Tamarins la probabilidad de que se transforme con mayor frecuencia. Por tanto, aunque Churi no circule tanto él, el resto sí. Y esto compensa completamente el buff de velocidad en este caso. Así que yo diría que es el personaje que mejor rinde para esta expedición. Ahora, yo lo tenía incluso con menos daño, ahora lo pude mejorar un poco y rendía bastante bien. En cuanto a velocidad, con 200 de velocidad rinde. Incluso hay algunos que lo utilizan con 0 velocidad, full daño, y solamente confieren en la mecánica de ataques duales. Rinde bien también. ¿Ya? Es otra opción que pueden hacer. Yo lo hago para que aún así tome turnos y pueda incluso empujar al equipo. Va más que nada en un tema de preferencia de cómo lo utilicen. Pero les recomendaría, si quieren hacer puntaje alto en el tema de las expediciones, yo diría que Churi rinde bastante mejor que Landy en ese caso, por su mecánica. ¿Ya? Y el tema de probabilidad de crítico es bastante fácil en el yo, digamos, renuncié al tema de la velocidad a los otros dos, porque no lo necesitaba, porque ya Ceris tiene más de 290 de velocidad, Tamarin 230 y ya con eso rinden bastante bien, no necesitan más. Y como le di la probabilidad de crítico, si Cecilia tiene el artefacto Midnight Bloom y lo tuviese en triple S, por ejemplo, o sea, no necesitan prácticamente nada de probabilidad de crítico y pueden enfocarse completamente en el daño. Es otra forma de poder utilizarlo también. Y finalmente la expedición de luz, que es la nueva expedición que agregaron, que en verdad fue una molestia en un comienzo porque no se podía encontrar un equipo que fuese estable hasta que ya la gente empezó a probar distintas cosas. Vi distintos videos de los personajes que utilizaban, probé algunos personajes y encontré un equipo que es estable, que rinde muy bien en cuanto a daño, y ya utiliza un personaje que era de las otras expediciones. Como les digo, el tanque que mejor rinde es Cecilia. Si no tienen a Cecilia, es Raz. No tienen más opciones allá de eso, la verdad, por las mecánicas del jefe. ¿Ya? Necesitan que el tanque se bufee a sí mismo. Los dos pueden hacer eso. En este caso, Cecilia, porque es mejor, porque puede romper la defensa, disminuir el ataque del jefe y también disminuir la velocidad. Y Raz por el tema de que les puede hacer el dispel. Cecilia también lo puede hacer. Del buff de defensa, que es bastante molesto. El mayor problema del jefe es el buff de defensa, incluso más que la barrera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando él utiliza la barrera, disminuye su velocidad prácticamente al mínimo. Si le ponen el debuff de speed, o sea, prácticamente ustedes van a tomar, no sé, 10 turnos entre todos sus personajes a lo menos, antes de que el jefe pueda tomar turno nuevamente. Pero si tiene el buff de defensa y no tienen cómo quitárselo, o sea, no le van a poder romper la barrera fácilmente. ¿Ya? La mecánica de la expedición de luz es que rompan la barrera rápidamente y aprovechen que el jefe, hasta que no tome turno, va a tener prácticamente el mínimo de velocidad. Entonces, de esa forma, tienen que aprovechar de hacer todo el daño posible en ese intervalo, antes de la barrera y después de la barrera. O sea, le rompen la barrera, aprovechen de hacer todo el daño posible, porque cuando él después utilice la S3, si no le han roto la barrera, va a ser un daño bastante potente y además que se limpia. Entonces, necesitan hacer que sea antes. Así que así es como funciona en el fondo la expedición de luz. Romper rápidamente la barrera y aprovechar que el jefe esté lento y hacer todo el daño posible. Ahora, personajes aquí necesitan
2 DPS y 2 de buffer. No ocupan sanador en esta expedición por la mecánica natural del jefe que le da el tema de vampirismo, que cada vez que hacen daño se sanan en base al daño que hace. Por tanto, todos sus personajes tienen que tener daño. Cecilia no necesita tener daño, ya, porque el daño que hace el jefe al final es tan poco que no es suficiente como para que la pueda matar cuando tiene por lo menos 20.000 de HP. Es muy difícil. Y el hecho de que pueda darse inmunidad la ayuda para evitar los sangrados también, que son por 5 turnos y puede colocar hasta 2. Entonces con eso ayuda bastante. Y además que cada vez que vaya golpeando algo se va a ir sanando. Y como ustedes van a tomar mucho más turnos que el jefe, les rinde bastante bien. Ahora, el mejor debuffer para esta expedición, después de probar a varios, es Iseria. ¿Ya? Iseria tiene mucho a favor en cuanto a sus mecánicas. ¿Ya? La S3, bueno, dispelea, rompe la defensa y pone el antibuff. Que el antibuff es en verdad fundamental para que el jefe no se esté colocando a cada rato el buff de defensa. Porque cada vez que toma un turno, después lo atacan, se da el buff de defensa. Entonces, si no se lo tienen como quitar, va a ser una molestia. Porque después toma turno de nuevo y se vuelve a renovar esa condición. Entonces, si se lo quitan, ya pueden hacerle todo el daño fácilmente. Entonces, por eso Iseria es muy buena en esto. La S2 que puede resetear a alguien, lo bueno de este equipo es que da lo mismo que en resete, va a rendir igual. O sea, todos se ven beneficiados, ya sea Cecilia para darle inmunidad, en este caso Sermia para poder usar su S3, o Carmine Rose también para poder usar sus habilidades nuevamente. O sea, a cualquiera que resete es un beneficio en verdad. Y la S1 la posibilidad de romper la defensa. Artefacto sí o sí, canción de las estrellas, ya el hecho de poner el target sobre el jefe hace que puedan hacer mucho más daño. O sea, si la tuviese al más 30 sería pero perfecto, pero lo pueden tener más 15, o sea, no es una obligación, si es un beneficio más que una obligación en ese caso para hacer más daño. Ahora, el gran problema es que tienen que hacerla con 85% de efectividad y también con daño. ¿Por qué? Porque necesita hacer daño para que se pueda sanar. Si no, en verdad, no les va a rendir. Algunos la recomiendan con menos velocidad, pero yo digo que 220 es como lo mínimo siento que es cómodo para que pueda circular y digamos y poder sanarse constantemente. ¿Ya? El daño que tiene no es un daño excesivo que le puede dar porque es difícil conseguir el 85% de efectividad porque nuevamente no tiene ningún despertar de efectividad igual que Tenebria y tampoco tiene un equipamiento exclusivo que le pueda dar efectividad, que sería como lo ideal ya a esta altura que tuviera un equipamiento exclusivo que le pudiese dar eso. Entonces es difícil darle las estadísticas. Por eso también es difícil un poco darle la velocidad, pero 220 sería el ideal. El gran problema con ella es que la S3 hace un daño bastante bueno para poder sanarse, pero su S1 tiene un daño bastante pobre. La única forma, digamos, de subsanarlo es que cuando hace el Soulburn, que prácticamente duplica el daño que hace con la S1. Entonces en esa ahí sana bastante. O sea, si quieren hacer, por ejemplo, el desafío de Dagger Sicar para poder tener los materiales de reforjar y el polvo de conocimiento, o sea, siempre que puedan hagan el Solver para que se pueda sanar, además que hace un daño bastante importante. Y lo bueno es que su imprint, o sea, yo no, el propio es de efectividad. Claro, es bueno considerando que cuesta llegar a sus estadísticas, pero el tema está en que el imprint hacia el equipo es de ataque. Entonces, en ese caso, mejor dejar el imprint de ataque al resto del equipo para que los otros también hagan más daño que darse el propio de efectividad. Ahora, el otro DPS, ya, porque como debuffer es algo más secundario en este caso, Carmine Rose. Esta expedición se hizo pensando en sus habilidades prácticamente, ¿ya? ¿Por qué? La tercera habilidad, ¿ya? Hace Dispel, le aplica el anti-buff, que esto es ideal considerando que le va a quitar el buff de defensa y aplicar el anti-buff para que no pueda volver a tener ese buff de defensa y poder hacerle todo el daño posible. Y lo bueno de este personaje es que por las características de esta expedición necesitan personajes que se buffeen a sí mismos. No pueden bufear al equipo. Entonces, el hecho de que se aumente el ataque y que se aumente la defensa, bueno, primero le ayuda a sobrevivir, le aumenta el ataque también. Entonces eso va a hacer que haga mucho más daño.
Y lo otro que tienen que hacer con ella es, en el árbol de runas, si no me equivoco, es... Sí, es esta habilidad que hace que cuando tiene un 50% más de salud, gane un buff de efectividad. Por tanto, solamente necesitan que tenga 35% de efectividad para que funcione. Ahora, o sea, el buff se activa antes de aplicar la tercera habilidad. ¿Ya? Que eso es lo bueno, no después. Se activa antes de que ocupe la tercera habilidad, por tanto, sí o sí va a llegar siempre al 85% y le va a quitar el buff de defensa y le va a aplicar el antibuff al jefe. Aunque no pueda, por ejemplo, si ella utiliza la S3, después el jefe utiliza su ulti, se dispelea todos los buffs y ella quiere utilizar la S3, la S2, perdón, que le baja la defensa del jefe, no importa, ya cumplió, digamos, el objetivo con la S3. Además que esta de disminuir la velocidad es un respaldo, lo principal es que Cecilia lo haga también, ya que ella va a circular mucho más rápido también. Y si se fijan, ella también se vuelve a fuera a sí misma, o sea, un aumento de velocidad. Entonces, en este caso también dice que disminuye la presteza, pero no es posible con los jefes de las expediciones, pero eso no es lo importante. Lo importante es sobre todo la S3, ¿ya? Que eso es muy bueno. Y la primera también se sana, o sea, siempre va a estar prácticamente con la salud al máximo, porque además de que tiene el tema de vampirismo, para que se pueda sanar, con la S1 también se sana, entonces es prácticamente imposible que no se active el buff de efectividad antes de que ocupe la S3, porque o sea, la condición también es bastante buena, o sea, solo el 50% de efectividad, o sea, de HP para que se active el bufo de efectividad. Entonces, sí o sí, va a generar el dispel. Yo la estaba ocupando con más efectividad, pero menos daño y no rendía bastante bien. Hasta que utilizándolo me di cuenta que cómo funcionaba la mecánica y de verdad que rinde mucho mejor así. Ahora, 200 de velocidad es lo que yo les recomendaría. Algunos lo utilizan con un set de furia y con buena velocidad. No es necesario, así como está, rinde bastante bien. Ahora, el aguante sí es un poco difícil dárselo, pero no lo necesita tanto. Si le van a dar aguante, enfóquense más en la defensa. Por el signo que tiene, mucho más fácil darle defensa que HP. El ataque, o sea, todo lo que puedan dar, 100% de probabilidad crítico, a no ser que usen a Cecilia con Midnight Bloom, como les había comentado antes. Y el artefacto, hay dos opciones, diría yo. El que más rinde es Caladra, es lo que les comentaba antes, que el Caladra que moví desde Luluca a Carmen Road. ¿Por qué? Porque en esta expedición es mucho más difícil hacer un buen puntaje que la expedición de fuego. Entonces por eso lo moví para acá, porque es un 30% extra de daño. Y por cómo funciona este equipo, el jefe siempre va a tener algún debuff. Con uno ya tiene 30% de daño extra. Y imagínense, ella hace 2 debuff. Y Seria puede hacer hasta 3 debuff. Cecilia también puede hacer hasta 3 debuffs, entonces es constantemente, incluso hasta Sermia, si tú hay un buen RNG, puede incluso meter un debuff. Ah, y también dentro del árbol de runas, con la primera habilidad, también le puede meter el anti-heal. Entonces, ya con ese tiene otro buff extra, o sea, otro debuff extra. Así que sí o sí hay daño. El otro artefacto que podrían ocupar es Rosa Sangrienta, que le aumenta el 30% de efectividad en un ataque único. En este caso ya hace solo ataques únicos, por tanto sí o sí le va a rendir. Ya ahí en ese caso ni siquiera tienen que preocuparse de que tenga 30%, 35% de efectividad. O sea, ya con la que tenga de base, con esto más el buff de la tercera habilidad, ya va a tener toda la efectividad que necesitan. Y tiene la posibilidad de aplicar toque vampírico, que hace que todas sus unidades se sanen extra también. Eso, considerando el vampirismo, hace que se sanen prácticamente completamente los DPS rápidamente, incluso hasta los que no hagan tanto daño, en este caso con miseria. Pero si tienen caladra, les recomiendo caladra. Ya, ese es el artefacto que mejor le va a rendir. Así que, si o sí armé este personaje para esta expedición, es un personaje de 3 estrellas. O sea, no ocupa molas. Ya el equipamiento es lo más difícil de conseguir, pero no necesita algo tan premium en cuanto a equipamiento. Yo le di un bastante buen equipamiento, pero no lo necesita tanto. Rinde con menos también, si solo buscan hacer un puntaje decente en la expedición. Pero sí o sí, si se fijan, como les había comentado, los que son como DPS secundario, un poco más enfocado también en algunos debuff, con 200 de velocidad, rinde.
¿ya? Los tanques con unos 220 de velocidad. Sanadores que ocupen 200 de velocidad, en el caso de Tamarin sobre todo, Roana no ocupa velocidad, ¿ya? Cerise tiene la construcción de PvP, o sea, no necesita más que eso, la verdad. Churi como DPS 200 de velocidad o cero de velocidad, ¿ya? Pueden probar las dos variantes, entonces no necesitan tener una velocidad, digamos, excesiva. Y el personaje que mejor rinde en cuanto a daño es Sermia. ¿Por qué Sermia? Porque el daño que tiene Sermia es un daño brutal, ¿ya? Ahora, yo la tengo con un set de furia, con velocidad bastante decente. No es necesario que tenga un set de furia. Pueden tenerla con un set de velocidad y que alcance unos 180, 190 de velocidad. Ahora, ¿por qué? No porque se dé buff de velocidad, sino que por el artefacto. Ya, el artefacto que les recomiendo es Corte Infierno. ¿Ya? Puede ocupar Corte Infierno o también puede usar en este caso Border Coin, su artefacto que da ataque y velocidad extra. Entonces eso hace que rinda bastante bien. Pero todo va a depender un poco de cómo lo utilicen. ¿Por qué? Porque Border Coin necesita que haga la S2. Entonces la S2 no la hace tanto como para que tenga una buena ganancia. O sea, la ocupará la alcanza a ocupar yo creo que unas dos veces sí o sí dentro de esto, o si no, hasta tres veces, ¿ya? Y para que rinda bien necesitan tenerla idealmente más 30 para que rinda bien. Pero si la tiene más 15 les va a ayudar. Ahora, si tienen un corte infierno al máximo, rinde bien. Y se fijan, todos los otros personajes tienen mucha más velocidad. Por tanto, siempre van a haber unos 3 turnos antes que ella. Por tanto, con eso, o sea, de hecho, 3 4 turnos incluso. Por eso que le tengo con 88% de probabilidad de crítico. Lo hice más o menos calculando en cuántos turnos tomaban los otros. Y ese como incluso ella toma un turno doble porque activa la S2 o Isere que utiliza su S2 para resetear. Casi siempre hay 4 turnos. O sea, va a tener la probabilidad de crítico al 100%. Incluso a veces ha llegado hasta 6 7 stacks que se acumulan y eso es un 28% extra de ataque y el 28% extra de probabilidad de crítico. ¿Ya? Si lo tienes con este set de furia, sí o sí tiene que tener velocidad. Ya, como le decía, 180, 190, no puede tener velocidad base, porque si no, no va a rendir. Si no, busquen un set de speed que sea potente, enfocado netamente en daño, no tiene que tener mucho aguante. Si fijan, apenas tiene algo de aguante, pero se sana completamente cada vez que golpea. Entonces, eso es importante. El daño que ella tiene, ya tanto sea en la S1 o en la S3, siempre es un daño brutal. Es uno de los personajes que más daño tiene. Como tiene muy buen ataque base, es fácil llegar a mucho ataque. O sea, a pesar de que tiene bata velocidad, tiene 4500 de ataque. Y eso es porque, bueno, tiene bastante ataque plano también en algunos. Por ejemplo, si fijan ahí 130, en este 105, acá 100. Es una buena forma de aumentar el ataque también porque no necesito tanta velocidad ni 100% de probabilidad crítico por cómo funciona Corte Infierno. O sea, si le pueden dar 100% de probabilidad de crítico y mantener buena estadística de daño, ideal. O sea, solo ocupar el beneficio de gel de Corte Infierno para el tema del ataque. O Border, si utilizan Border Coin, sí o sí tienen que tener 100% de probabilidad de crítico. ¿Ya? Ahí va a ir variando, como les comenté antes. Lo mismo, si es que utilizan otro artefacto en Cecilia, el de probabilidad de crítico. El equipamiento exclusivo tiene que ser el que le da la habilidad de un ataque extra con la S1. Porque si hace dos golpes seguidos, o sea, de verdad que puede ser casi 100.000 de daño en algunas ocasiones si le rompieron la defensa. Y está con el target, dependiendo de los stacks de corte infierno, ayuda bastante. O sea, sí o sí se lo recomiendo. Ahora, alternativas a estos personajes de la expedición de luz, la verdad que es bastante difícil, no hay muchas alternativas por ahora. Cecilia, como ya le he comentado, tiene a Raz y si no inviertan en ella, Carmine Rose la pueden sacar prácticamente gratis, o sea, basta con que tengan una, su imprint ni siquiera es necesario, es fácil hacer el cambio de especialidad. Y Seria, la mayoría la tiene, y si no, la otra opción es Cerise. Cerise con la misma construcción de PvP, ya no necesita nada más porque si fijan, tiene bastante mecánicas similares. Además del tema del ataque dual, tiene el anti-buff, tiene el disminuir la velocidad. Entonces, lo que les complicaría más en este caso es el tema del dispel del buff de defensa, pero ahí ayuda bastante también Carmine Rose.
En cuanto a Sermia, otros DPS que podrían utilizar que sea potente, podrían utilizar por ejemplo a Luluka también, con daño. Ya no solo la expedición de fuego la podrían utilizar acá también. O también podrían utilizar a Tomoka, que es otra opción. A pesar de que sea de oscuridad y tome más daño, el tema está en que con el stealth que le da la S3 puede sobrevivir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por ejemplo cuando recibe el daño extra del jefe cuando ataca al tanque no sale de sigilo. Entonces al final el, el único daño real que recibiría sería cuando el jefe hace la S3 y al estar en sigilo recibe menos daño. Entonces está esa probabilidad de que pueda sobrevivir. Entonces va a depender mucho también de si le dan algo de aguante o no. O también de que si el tanque va con Auris, por ejemplo, para protegerla. Es otra opción de personaje si es que lo tienen. No lo están ocupando en PvP. O si no, si tienen armado también provee a Yufine y rinde bastante bien en cuanto a daño. Pero tiene algunos problemas en sus habilidades en estos momentos Yufine que no rinde mucho. Por ejemplo, el tema de que se da el buff de efectividad después de utilizar la C3, en verdad no rinde para nada. Porque había probado algunos equipos con ella y ese termina siendo el mayor problema. Tienen que armar, para no depender de ese buff, tienen que armarla con efectividad para que la S3 pueda, digamos, hacer algo, quitar el buff de defensa, pero pierden mucho daño, porque no es la misma mecánica que Carmine Rose que lo activa antes, sino que ella lo activa después. Ahora, si se dedican a armar la full daño y da lo mismo el tema de que pueda quitar el buff de defensa con la S2 o con la S3, o romper la defensa con la S1, que también es importante, rinde en menor medida que Sermia. Pero si tienen a Sermia, utilicen a ella, o si no, en verdad, cualquier DPS que sea potente, ya que tengan que sea de objetivo único. Ya, set de furia no es necesario, un set de speed potente igual funciona bastante bien. Ya, o sea, no es necesario que el set de furia no es una obligación, digamos. ¿Ya? Entonces, esto sería, digamos, como una actualización de los personajes que ocupaban las expediciones. Se fijan, hay algunos que se repiten bastante. Las estadísticas que puedan buscar en cada uno son similares, no tienen que ser estadísticas fuera de lugar ni nada tan exagerado. Solamente si quieren puntajes altos, tienen que invertir un poco más en cuanto al equipamiento y a las molas. Pueden buscar incluso alternativas con personajes de 3 estrellas, pero hay algunos que rinden, pero no tan bien. Pueden buscar otra alternativa, por ejemplo, incluso el personaje de 3 estrellas nuevos, Camila. También he visto que lo han ocupado por Iseria, por ejemplo, en esta nueva expedición, pero yo lo ocupé en algunas ocasiones y de verdad no rinde muy bien. Así que si tienen estos personajes, ocúpenlos, los que les he comentado, porque son como las mejores opciones que hay. Ya, algunos que pueden tener variaciones, pero estos son los que más rinden, porque por eso hacen tan buen puntaje, digamos. Bueno, y si no, cualquier duda, un personaje que quieran utilizar o cómo poder armar alguno, eh, me dicen, me lo comentan o me pueden hablar por el Discord, cualquier cosa, y ahí los puedo ayudar para ir mejorando el equipamiento, alguna duda que quieran en cuanto a las expediciones.